Lo hacen por las calles de La Habana. A veces reciben los insultos de castristas que salen a su encuentro. Otras veces se llega a la agresión física y agentes del gobierno se las llevan por la fuerza hasta los autobuses para sacarlas de allí. Hoy mismo el Parlamento Europeo ha vuelto a condenar al régimen de los hermanos Castro y exige que se deje de acosar a las damas de blanco. Se acusa al gobierno cubano de utilizar una brutalidad, dicen, vergonzosa e inaceptable. Y algo todavía más importante, se advierte a Castro de que las relaciones entre Cuba y Europa no podrán mejorar mientras no se respeten las libertades fundamentales. Pero no hay visos de que los hermanos Castro tengan la más mínima intención de respetar las libertades fundamentales. De hecho, lo que ocurre cada día en Cuba es justo lo contrario. Salieron en marcha silenciosa desde la iglesia de la Merced en La Habana Vieja, pero rápidamente fueron rodeadas por centenares de partidarios procastristas. Abucheos y consignas a favor de Fidel y contra Estados Unidos silenciaban los gritos de libertad de las damas de blanco para los 53 disidentes que siguen encarcelados desde el 2003 y el recuerdo para Orlando Zapata. Ellos tendrán tres opciones: o nos matan en las calles, o nos mete presa, o ya le dan la libertad, porque no vamos a dejar de caminar. Hoy la seguridad cubana les permitió caminar durante casi 2 horas, mientras más y más seguidores oficialistas se iban sumando. Calles paralizadas, pero muchos sin saber quiénes son las damas de blanco. Ante la mirada atónita de muchos cubanos, hoy de nuevo por cuarto día las damas de blanco salen a la calle y de nuevo hoy boicoteadas por multitud de partidarios de los hermanos Castro. Hoy la protesta no debía acabar violentamente y quizás vuelva a ser presentada en los medios cubanos como una provocación. Ayer, de forma inusual, la televisión mostró imágenes de una de las marchas. Las autodenominadas damas de blanco, quienes acompañadas de diplomáticos europeos han organizado provocaciones públicas y fueron rechazadas por nuestro pueblo. A pesar de todo, las damas de blanco seguirán saliendo a la calle hasta el domingo. José Ramón Gabriel Castillo, buenas noches. ¿Qué sabe de sus compañeros que permanecen encarcelados en Cuba? Bueno, las noticias que tenemos son muy malas. Hay cerca de 26 que están gravemente enfermos, que padecen de enfermedades crónicas, como estuve yo allí en la cárcel, con varios padecimientos que contraje en la prisión, y están en esas condiciones, viviendo en condiciones infrahumanas, donde no hay recursos, donde no tienen una buena alimentación, donde no son atendidos desde el punto de vista médico con las exigencias que deben ser atendidos de acuerdo a las enfermedades que padecen, y encima de eso pues están injustamente encarcelados, ¿sí? Están encarcelados por cosas que se encarcelan en muy pocos lugares del planeta. Lógicamente nosotros no estamos en Cuba, estamos lejos de Cuba, pero por lo que estamos viendo en los últimos tiempos, la huelga de hambre de Orlando Zapata, lo que ha provocado la muerte de Orlando Zapata, la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, el movimiento de las damas de blanco, ¿cree usted que se está produciendo un rebrote de la disidencia dentro de Cuba o esto es más hojarasca que otra cosa? No, ciertamente hay una concienciación ciudadana, es como yo le llamo. Es decir, ya las personas, los ciudadanos, porque estas mujeres que estuve aquí no son realmente opositoras, son sencillamente esposas, madres, hijas y hermanas de los prisioneros políticos que están en las cárceles, y ellas lo que reclaman es la libertad de esas personas. Y lo que hacen es salir a las calles con sus gladiolos, con sus ropas blancas demostrando pureza, y son reprimidas, son mancilladas. Ayer mismo fue terrible lo que pasaron, 10 de ellas pues fueron sometidas a una violencia tal que les produjeron heridas, hematomas y hasta unas pues, fracturas en la mano, como a Laura Pollán, que la vimos hoy ahora con una mano fracturada. Y todas estas cosas ocurren porque allí hay un régimen que obliga a las personas, chantajea a las personas, utiliza todo tipo de armas para poder poner a la población en contra de estas damas, de estas mujeres que son muy valientes y que hacen algo que el mundo debía de estar asombrado con lo que hacen estas mujeres.
En Europa hay una polémica, hay una discusión a propósito de cuál debe ser la actitud de la Unión Europea hacia Cuba. El gobierno español parecía hace unos meses dispuesto a intentar que se cambiara eso que llaman la posición común de la Unión Europea hacia Cuba, que es bastante firme frente al régimen, por otra posición más dialogante, porque piensan que la postura firme no ha dado resultados suficientes. ¿Cuál es el punto de vista de la disidencia cubana en España a propósito de esa postura? ¿Hay que mantener la dureza frente al régimen o hay que abrir vías de diálogo con los Castro? Bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, Vicente. Creo que hace poco lo escribí en un artículo que está en nuestro diario Ciudadanos Cuba, que hace recientemente, pues, lanzamos este proyecto informativo, está en la red, y bueno, le hago un poco publicidad aquí en este programa para que las personas pues visiten nuestro diario, porque se informamos sobre cosas de Cuba y del mundo y de lo que pasa en todas partes. Pero yo escribí un artículo a propósito de la reunión que se efectuó aquí en Madrid, la reunión bilateral de derechos humanos entre el gobierno español y el gobierno cubano, donde hacía una reflexión sobre la política hacia Cuba, cómo debía de ser la política hacia Cuba, y que es un error total catalogar que como no se había empleado otro método con el gobierno cubano, pues que estaba fracasada la vía de la presión, la vía del aislamiento. Lo que ha estado fracasado ha sido eso, el haber tenido un contacto con un régimen que no merece lo más mínimo tener una relación, un diálogo, si antes no se pone encima de la mesa el tema de los derechos humanos, el tema de la liberación de los prisioneros políticos y el tema del reconocimiento a una oposición interna dentro de Cuba que no está dirigida por nadie, sino es una oposición, es una sociedad civil que existe allí, que es autónoma y autóctona, que ha nacido de la misma sociedad cubana a causa del propio régimen. Es decir, que no se fabrican disidentes. En Cuba, los disidentes habrá todos los días un disidente, todos los días habrá una persona que desienta con el régimen porque la situación que se está viviendo no es para estar en ninguna sintonía con un régimen que oprime, un régimen que socava los derechos elementales de la persona. Tanto usted como algunos de sus compañeros, disidentes cubanos que están en España, llevan algún tiempo en nuestro país. ¿De qué viven aquí? ¿Cómo consiguen, bueno, mantener un cierto nivel de vida para poder realizar todas estas políticas que llevan de apoyo a los disidentes cubanos en la isla? Bueno, nosotros lo que hacemos entre nosotros mismos, recoger lo que podemos hacer y ayudar a los que están allá dentro de Cuba. Pues muchas veces, pues ayudándolo materialmente, muchas personas hacen su donativo y se los enviamos, les enviamos información, les enviamos materiales para que conozcan la situación que está pasando fuera de Cuba, porque si no saben lo que está pasando, pues entonces están totalmente desinformados. Entonces, de esa manera es que nosotros lo hacemos, es decir, con nuestros propios recursos, con lo poco que nosotros podemos contar, pues tratamos de compartirlo con los que están allí, los que están luchando, los que han levantado una bandera de lucha en la isla, porque es necesario que esa persona se sostenga, porque el régimen los separa de sus puestos de trabajo, les declara un bloqueo total a esas personas de no tener acceso a nada y sucede lo que sucede con muchos de ellos, pues que lo vemos ahora que son reprimidos, represaliados, hostigados y van a la cárcel. Una última cuestión. Supongo que alguna vez ha soñado con el día en el que vuelva a casa, en el que vuelva a Cuba. ¿Cómo se imagina ese momento? Bueno, yo me imagino un momento como creo que ha ocurrido en otros países, donde ha habido una reconciliación nacional entre todos los ciudadanos o los habitantes de una nación que por determinadas circunstancias tuvieron que abandonar su país. Yo creo que sucederá algo parecido a lo que pasó aquí en España, cuando terminó el franquismo y aquellos exiliados que estaban fuera del país, pues regresaron y se abrazaron a los suyos que estando dentro de la isla. Nosotros soñamos con ese día, soñamos que ese día debe de llegar en un momento. No creo que sea mañana, pero se está trabajando y luchamos para que ese día llegue, el día del reencuentro, el día de la reconciliación entre todos los cubanos. José Ramón Gabriel Castillo, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros.